días, amigos y amigas, dominicanos y dominicanas, en cualquier parte del mundo que se encuentren. Hoy lunes 15 de febrero, recordamos que fue aquel accidente de la línea de bandera dominicana, la CDA, que se precipitó al Mar Caribe saliendo del aeropuerto Punta Caucedo, donde murió nuestro campeón, primer campeón mundial, Teo Cruz. Teo Cruz viajaba hacia Puerto Rico y al precipitarse el avión hacia el Mar Caribe también murieron la selección de voleibol de Puerto Rico que estaba jugando aquí, muchas personalidades importantes y mucha gente, todo el que murió era importante. Hoy 15 de febrero se cumplen unos 50 años, si mal no recuerdo, fue en el 1971. Ese día tuvimos la oportunidad de ver a Teo Cruz en la gallera de Villamella. Nosotros pasábamos por ahí y él salía a eso del mediodía antes de tomar el avión porque le gustaban mucho los gallos. Recuerdo que andaba con un poloche azul marino bien oscuro y un pantalón crema. Le conocía porque éramos muy fanáticos del boxeo, de muchos deportes, pero el boxeo en ese tiempo nos gustaba bastante y lo habíamos dado seguimiento a él, lo conocíamos en el Coliseo de la escuela del Play de la Normal, que era donde practicaban la mayoría de los boxeadores que peleaban de la capital. Hoy es un día que debemos recordarlo porque él fue un hombre que siempre nos llenó de gloria y que debemos darle siempre esa remembranza, ese conocimiento a la nueva juventud. Pues hoy vamos a continuar nuestro trabajo acerca de lo que hemos dicho. Tenemos que defendernos como ciudadanos, como nación, pero para uno poderse defender tiene que aprender. En esa dirección hemos asumido el papel de compartir algunas ideas históricas políticas con la población nuestra, donde quiera que se encuentre. Y tal como hablábamos el viernes pasado, nosotros vamos a ampliar hoy, primero, la batalla que hubo en el 1655 contra los ingleses, que provocó inclusive que se despoblara, se desguarnizara, se trajeran las guarniciones militares que habían en la Tortuga para acá y aprovecharon los franceses para ocupar lo que hoy es el país de Haití, que comenzó con esa situación coyuntural que se dio. Vamos a ver cómo fue esto. Miren, en el 1654 gobernaba en Inglaterra Oliverio Cromwell. Había planificado el ataque a la isla de Santo Domingo porque la entendía geográficamente clave y porque además Francia, Inglaterra, Holanda habían luchado en la guerra de los 30 años contra España y la lucha se daba también en el escenario del Mar Caribe, de nuestros mares, donde corsarios de ellos, piratas de esas naciones, asaltaban los barcos españoles que se trasladaban de esta isla de Santo Domingo, de Cuba, de México, que se trasladaban a España. Lo atracaban porque España mantenía un monopolio donde impedía que los pueblos que ellos habían conquistado tuvieran un mercado abierto a comprarle a los demás países. Había que hacerlo todo a través de la casa de contratación que estaba en Sevilla. Ya hemos hablado de eso. Entonces, si los sevillanos, los españoles querían traer algo a América recién descubierta por ellos, había entonces que buscarlo en otro país
y eso, y de ahí a otro, y de ahí a Sevilla, y de ahí a aquí, eso encarecía los productos. Mientras que los colonos, las personas que vivían aquí, querían que se abriera el mercado para comprar más barato. Pero las otras naciones, como sabían que eso ocurría, buscaban la manera de tener contacto con nosotros a los fines de hacer comercio, como hemos narrado en otras ocasiones, donde por ejemplo en la banda norte se hacían negocios desde Vallajá y La Yaguana, desde Montecristi y Puerto Plata, con esos barcos que venían a comprar los cueros de la vaca, que era muy demandado allá en Europa, después que se terminó un poco la producción de oro, un poco no mucho, y la producción de azúcar. Ellos también les interesaban mucho los cueros de vaca, y como habían tantas vacas en la parte oeste que habían crecido durante muchos años después de la cantidad que trajo Bando, entonces eran silvestres, y muchos piratas, muchos como llamaban bucaneros, que eran los que entraban, o sea, y usaban el palo de bucán para asar la carne de las reses y vender los cueros, pues se hacían grandes negocios, que fue lo que provocó, como le explicábamos anteriormente, que trajeran a Vallajá y La Yaguana, y formaran Vallaguana y Montecristi y Puerto Plata para formar Monte Plata. Eso se dio y se hicieron las despoblaciones de Osorio, como ya le planteamos en el año de 1605-1606. Se llama las devastaciones de Osorio porque era el nombre del gobernador que había en esa época, aunque, como le hemos dicho, esos fueron órdenes de los reyes españoles, que lo habían dado por lo que implicaba la influencia de Baltasar López de Castro, un señor que pudo convencer por encima de la iglesia a los reyes para que hicieran la despoblación. Bueno, pero después que se producen esas despoblaciones, viene la guerra de los 30 años y entramos ya a la década 1650-1660. En ese periodo, Oliverio Cromwell comienza los preparativos para invadir grandemente y tomar a Santo Domingo, definitivamente. ¿Qué pasó? Que el embajador español en Inglaterra, Alonso Cárdenas, descubre el plan. Entonces se lo avisa a la corona. La corona a su vez se lo avisa aquí a Santo Domingo. Se comienzan a hacer los preparativos para defenderse del ataque de los ingleses. Pero los españoles aquí en la isla de Santo Domingo, lo que recibieron de España fueron 200 soldados. Entonces recogieron de diferentes sectores para defender la parte española de un ataque de los ingleses que estaba representado por 34 embarcaciones, 7.000 marinos y 6.000 soldados, 3.000 de los cuales recogieron en Barbados cuando ellos se trasladaban de Inglaterra a partir del 1 de enero de 1655, que se pararon en Barbados y siguieron para acá. Y el 23 de abril, a 4 meses más o menos, habían llegado ya a la costa de Santo Domingo, se desembarcaron por Nizao, avanzaron hacia Jaina y ahí pusieron su cuartel para hacer el ataque a Santo Domingo. Resulta que lo hicieron así mismo, pero al llegar a Santo Domingo fueron repelidos por los soldados españoles. Había un grupo que le llamaban los desjarretadores, o sea, los jarretes los quitaban con con unas cosas que lanzaban, que le llamaban desjarretadora. Ese es un nombre medio difícil porque no lo usamos mucho. Y con eso que hacían ellos para desjarretar a las vacas, agarrarla y matarla, con eso comenzaron a lanzarle también a los ingleses. El fin fue que de los 700 soldados que pudimos tener aquí, y llegaron 1.300 expertos en eso, en desjarretar las vacas. Así desjarretaron también
a los soldados ingleses que al no poder penetrar las murallas de Santo Domingo y haber recibido en la retaguardia un ataque del grupo que estaba en San Jerónimo, entonces huyeron despavoridos. Le mataron más de 600 en ese ataque. Eso unido al desorden y la indisciplina que tenían los soldados ingleses, porque lo habían reclutado de una guerra civil que hubo, pero eran gente indisciplinadas. Pero además Penn y Venable eran dos comandantes que no se pusieron de acuerdo y vivían en contradicción entre ellos. Esas contradicciones se llevaron entonces al seno de los soldados y marinos que venían en las embarcaciones. El fin fue que tuvieron que abandonar la idea de tomar a Santo Domingo y siguieron, como les dije anteriormente, hacia Jamaica y tomaron a Jamaica hasta hoy. Jamaica habla inglés, tienen todas sus relaciones con los ingleses. Esa fue una posición de ellos donde llegaron a fabricar mucha azúcar que inclusive le vendían a las colonias de los Estados Unidos, y que cuando se produjo la guerra de independencia se produjo la no compra de azúcar a Jamaica. Se suspendió esa compra y se volcó hacia el pueblo de Haití, que estaba produciendo mucho azúcar, y provocó entonces que el pueblo de Haití y los colonos que estaban ahí ganaran mucho dinero. Esa situación se dio como consecuencia de la independencia norteamericana, que al independizarse de Inglaterra, que era la metrópoli, Inglaterra se que proveía a los Estados Unidos, a las 13 colonias, del azúcar, y al prohibirse eso, al suspenderse ese negocio y comenzar con Haití, provocó el crecimiento de la colonia haitiana. Bueno, lo grande es que cuando se produce esa derrota de la invasión inglesa, el gobernador se reúne el día 10 de junio de 1655 para discutir el traslado de todos los soldados que estaban en la Tortuga. ¿Por qué razón? Había que trasladarlo para acá, pero entendían ellos, porque entendían que lo volverían a atacar. Solamente 3 comandantes se opusieron a esa decisión que había sido dada en el año anterior como consecuencia de la información que reciben los reyes españoles de que se iba a hacer una invasión de los ingleses. No lo trajeron en ese momento, pero después de haber ganado a los ingleses, entonces se produce la discusión para traerlo. Solamente se opuso Álvaro Garavito, también Baltasar de Calderón, y también otro apellido Rojas, Gabriel Rojas, se opusieron. Lo cierto del caso fue que como que ya trasladaron la guarnición para acá, la dejaron despoblada. ¿Qué hicieron los franceses? Que los franceses la fueron ocupando, y el rey francés no perdió tiempo. Nombró a Jeremy de Champ, señor de Rousseau, como gobernador de la Tortuga. Pero no solamente la Tortuga, sino la tierra ocupada en la parte occidental. Porque ellos comenzaron a entrar a la parte occidental porque habían grandes cantidades de reses y estaban sacando mucho cuero y estaban produciendo tabaco. Tanto así que ya en el año de 1677 había más de 4.000 personas produciendo tabaco en el lado que hoy es Haití, en la parte occidental de la isla. Lo cierto del caso es que después muere o llega a un acuerdo y obliga la llamada Compañía de las Indias Occidentales, que era lo que había formado Francia para atacar. Eran comerciantes que estaban respaldando económicamente a esos corsarios, a los piratas que atrapaban los barcos y se llevaban las mercancías. Crearon las Indias Occidentales, la creó también Holanda.
la creó Francia. Y ahí fue que los franceses pusieron a Ogerón como el gobernador. Le quitaron el que había puesto el rey, pusieron el de las compañías, porque ya ustedes saben que cuando hablaba de 1655, 60, etcétera, estamos hablando del surgimiento del capitalismo, porque el capitalismo surge en los últimos tiempos del siglo XV y en la primera parte del siglo XVI, que coincide con el descubrimiento de América también y con la gran cantidad de oro que se envía hacia Europa, que aumenta el flujo de capital que fue bien capitalizado por los países más avanzados, que en ese caso era Inglaterra, Francia, Holanda, donde ya el capitalismo naciente iba creciendo y entonces producía más mercancía que España, lo que hacía que el oro que recibiera España se negociaba con ellos y creció, como le dije anteriormente, el comercio extranjero en Sevilla, y ahí llegaron a formar el consulado, agrupados todos ahí, para poder contrarrestar el capitalismo, la centralización y monopolización que tenía Sevilla. Son las luchas que se van dando en los sistemas donde los que son los dirigentes de esos sistemas, los gobernantes en esos tiempos, que eran la monarquía, entonces ellos van creciendo, donde no se piensa en el pueblo llano y la gran masa, sino se piensa en las ventajas de la aristocracia, la nobleza, de manera que ellos utilizaban al pueblo de diferente manera para, en la medida que tuvieran grandes capitales y grandes poderíos de ejércitos, poder avanzar y derrocar a los demás y llegar a formar imperios. Y eso viene lejos del imperio romano e imperios que se intentaron anteriormente, pero el más exitoso y grande fue el romano. Pues ese fue el modelo de dinámica económica y política que se siguió. Bueno, pues ese lo siguieron aquí en Santo Domingo. De manera que las compañías que contrataron a Ogerón, pero luego Ogerón, que había atacado a Santiago en 1676, lo pilló y todo eso, porque querían avanzar hacia Santo Domingo. Se fue a Francia a gestionar recursos para también intentar en la Florida avanzar en su imperio, que querían también ensanchar. Bueno, pues murió allá en el 1676, allá en Francia. Bueno, al morir, el rey entonces volvió y nombró a un gobernador nuevo de Poissy, que ese se encargó de seguir ampliando la intención de los franceses de ocupar la isla. ¿Qué pasó? Que en el 1678 vino la paz de Nimega. Recuérdense que cuando los países europeos llegaban a acuerdos, flojaban aquí las tensiones de los gobernadores de diferentes lugares. Si estaban en guerra, paraban la guerra, porque ya sus países se habían hermanado. Pues resulta que vino la paz de Nimega en 1678. Ya estaba después aquí, en Haití, y estaba Seguro de Sandoval como gobernador de esta parte de la isla española. La parte oriental estaba Francisco Segura Sandoval y en la otra parte estaba de Poissy. Bueno, pues Sandoval entonces quiere que los que habían ocupado la parte occidental se fueran, desalojaran, pero de Poissy dijo que no iban a abandonar porque eso era de ellos por derecho de conquista. Resulta que ellos venían luchando hace mucho tiempo y se habían establecido allá, y cuando hablábamos de 1678 y vemos el 55, vemos que hay más de 23 años, y si vemos las incursiones que se produjeron antes, ellos entendían que tenían muchos años luchando y que a ellos les correspondía la parte occidental de la isla por derecho de conquista. Atención a eso.
Así, lo que llegaron fue un acuerdo comercial, pero ese acuerdo comercial se rompe porque ellos querían seguir avanzando. Entonces, Segura de Sandoval, dirigiendo a los españoles, ataca a Petit de Goff, una posición de ellos, como su nombre lo indica, y ellos terminaron entendiendo que fue una traición. Bueno, la traición, lo cierto del caso es que los españoles siguieron por tratar de reconquistar las tierras que habían conquistado los franceses, que habían tomado. Y manda en 1690, 6 de enero, el 21 de enero de 1690, el 1695, ¿no? En 1695 los españoles atacan a lo que es la Limonade, en la sabana de Guarico. Ese 21 de enero los españoles le ganaron a los franceses. Al ganar a los franceses, de ahí de ese 21 de enero para acá, desde ese tiempo se está celebrando el Día de la Virgen de Altagracia. Y entonces, por eso vemos que los 21 de enero todo el país va y güey. Pero las informaciones que tenemos es que comenzó como consecuencia de esa victoria española sobre los franceses en la parte que hoy es Haití. Más adelante, los ingleses buscaron la manera de unirse a los españoles de aquí para atacar a la parte de Haití. Pero los ingleses engañaron o traicionaron el acuerdo con los españoles y se metieron hacia Haití, y más de 1500 soldados que habían en las embarcaciones españolas tuvieron que seguir a la saga de los ingleses, que ya iban conquistando e iban tomando todo lo que encontraban a su lado, lo iban pirateando, se iban adueñando de todo lo que encontraban. Bueno, pero en ese interés de los españoles de tomar la parte occidental de la isla, se produce otra vez un acuerdo. Ese acuerdo que se produce es el Tratado de Ryswick, 1697. Otra vez se detiene el avance de los españoles hacia Francia, hacia la ocupación francesa en la parte occidental de la isla. Y esa parte pudo haber determinado que los franceses se quedaran allá. Se quedaran porque entonces los franceses y los ingleses y los españoles frenaron la guerra. Ese freno de la guerra provocó entonces el desarrollo del pueblo haitiano. De eso nosotros vamos a hablar en la próxima entrega el viernes. El viernes 19 vamos a hablar de esa parte que va a involucrar la pobreza de Santo Domingo, cómo supera la pobreza en el siglo XVII, cómo llegan al siglo XVIII, cómo ocupan los franceses definitivamente la frontera, los tratados que se hicieron, y vamos a llegar hasta el alzamiento de los esclavos haitianos en el 1791. Vamos a hablar de eso. Así, porque tenemos que llegar al 27 de febrero con el escenario de la separación de la isla. Y debemos analizarlo ya el lunes próximo 22, de manera que el viernes 26 podamos concluir, o el sábado 27, cómo se produjo la separación de todas estas situaciones que se formaron, donde los haitianos, que no le correspondía esa parte de la isla, la comenzaron a asumir a partir de la derrota que le hicimos en esta parte de la isla a los ingleses, y al desalojar a la Tortuga
los franceses se ocuparon de estar en la tortuga y de ahí ocuparon la parte occidental, fueron creciendo y defendiendo también el territorio a pesar del empeño de los españoles, que termina prácticamente con el Tratado de Ryswick. Así que es bueno que sigamos conversando de esto. El país tiene que tener una amplitud de estas informaciones. Sería interesante que los organismos estatales encargados de difundir la historia, la cultura, la constitución, lo asuma, porque el país se está abocando ahora mismo a una etapa sociopolítica y económica un tanto fuerte, donde para nosotros salir todos de la situación que tenemos que crecer en términos de conocimiento. Todo el que pueda aportar, que haga lo mismo que estamos haciendo, cosas mejores que nosotros. Lo cierto del caso es que deben de saber que el sábado pasado, en la intención que tenemos de que Patria para todo y para siempre se promueva en todo el país, en todas las familias e instituciones, el sábado tuvimos una reunión con 16 de los 20 nietos que tenemos y se examinaron ya de una parte de la historia dominicana. Ya ellos llegaron casi a donde nosotros comenzamos hoy, que es la toma del lado occidental por los franceses. Es bueno que los jóvenes conozcan su historia. Ustedes han visto videos donde le han preguntado a jóvenes universitarios de diferentes carreras que si conoce canciones de fulanito de tal, del otro, todos se lo sabían. Pero cuando le preguntan sobre qué compuso Emilio Proudhon, no sabían. Uno que lo orejearon. Eso se está rodando hace mucho. Una juventud no puede vivir así, limitado en términos conceptuales, en términos de conocimiento, porque lo convertimos en un instrumento ciego de nuestro propio desarrollo, como decía Simón Bolívar. Recuerdo que él decía, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propio desarrollo. Hacen con nosotros lo que nos dé la gana. Y nosotros tenemos que afianzar nuestra nacionalidad. Tenemos que afianzar nuestra institucionalidad. Tenemos que tener un salto hacia la democracia que no lo hemos dado. Un salto hacia el desarrollo del capitalismo cuyo sistema es la democracia, porque estamos en esto. Nosotros no estamos viviendo en un país socialista, estamos viviendo en un país capitalista. Entonces el capitalismo debe funcionar aquí como debe funcionar. De eso hablaré más adelante. Mientras tanto, nosotros lo único que queremos es que sigamos en este empeño de hacer que el país conozca a Patria para siempre, a Patria para todo y Patria para siempre. Y que entendamos que para podernos defender tenemos que aprender, para que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Hasta el próximo viernes.